¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos? Vamos a meditar en esta mañana en el Salmo 11. Vamos a tomar lectura y meditación del Salmo 11, el refugio del justo. Vamos a leer estos 7 versículos que tiene este salmo. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco y disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar en lo oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es como, es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Acompáñenme en oración. Queremos honrarte y darte gloria, Padre Celestial, por los méritos de Cristo Jesús, nuestro único camino a ti. Llegamos a tu presencia con gratitud por todo lo que tú, Señor, en esta semana nos brindas, nos das de tu gracia y tu misericordia. Eres un Dios que cada día conocemos tu providencia. Y, Señor, mucho más cuando esa providencia está, Señor, llena de tu amor. Y te damos gracias. También, Señor, nos deleitamos cada vez que nos reunimos como hermanos. Nos necesitamos. Somos un cuerpo. Y, Padre, no hay nada mejor para nosotros es que tú nos hables por medio de tu palabra. Que tú hables a nuestro corazón. Que nos digas lo que quieres decirnos a través de tu palabra. Y por eso, Señor, el predicador se sujeta a tu espíritu para transmitir lo que tu palabra quiere. Y que tu iglesia, Señor, esté receptiva en obediencia para aplicarla y para fructificar la palabra que tú le envías. Te damos a ti toda la gloria por los méritos de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez se vio tentado mi hermano, mi hermana, en los tiempos de adversidad, de conflicto, de grandes luchas, grandes pruebas, se vio tentado a dejarlo todo y huir? Es la alternativa más frecuente que todos tenemos. Por naturaleza buscamos no sufrir y buscamos el confort o el alivio. Si pudiésemos nosotros entender que en este mundo estamos sometidos a una regla de sufrimiento permanente, pero no por causa del Señor, sino por culpa del hombre, de su propio pecado, de su propia iniquidad. Pero más de una vez hemos visto la necesidad o nos hemos visto tentados a tomar decisiones de decir esto: dejo todo, se termina todo aquí, o como quisiera huir, escaparme, salir, no volver. Y es verdad que la presión hace que sean impulsados hacia afuera los objetos, pero nosotros debemos meditar sobre la palabra. ¿Cómo nos toca vivir en un mundo en el cual cada día es una presión mayor para el cristiano? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Este Salmo 11 que hemos leído es un salmo en el cual nos debe llevar a reflexionar,
por lo menos en 4 cosas importantes. La primera es entender que en medio de las pruebas, en medio de las angustias, pueden haber malos consejos, quizás con buenas intenciones, pero son malos consejos. Naturalmente vemos aquí a David escribiendo un salmo en el cual no hay ninguna duda que le estaba respondiendo o que estaba refutando hacia algunos amigos íntimos. David en su reinado pasó momentos difíciles, bastante. No solo antes de reinar con el rey Saúl que quería matarlo, sino también durante su reinado, que se levantó justamente Absalón, su propio hijo, con el deseo de destruirlo, derrocarlo, sacarlo de su trono y aún así matarlo. Así que es muy probable que gente querida de David, que lo rodeaba, con buenas intenciones de querer ayudarlo, la idea era: escápate, corre por tu vida, huye. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Porque gracias al Señor hasta el día de hoy nosotros no tenemos persecución aquí en Argentina. Pero puede venir. Como se está gestando todas las cosas en el ambiente de este mundo, es muy probable que comiencen tiempos difíciles para la iglesia. La intolerancia a la palabra de Dios, la intolerancia a los conceptos bíblicos, a lo que el hombre no quiere oír, porque el hombre quiere pecar tranquilo, y saben que la conciencia los acusa por sus faltas, lo que hace es crear un clima muy hostil. Cada día, el proclamarse cristiano, inmediatamente el mundo sabe que el cristiano no aprueba bajo ningún concepto ninguno de los argumentos en los cuales el mundo hoy dice esto es bueno. Saben que un cristiano va a decir que no está de acuerdo con sus formas de pensar, ni sus opiniones, ni mucho menos lo que quieren implementar. Como padres, cada vez va a ser mucho más difícil cuidar a nuestros hijos de la influencia satánica que tiene este mundo. Las enseñanzas, las perversidades, las distorsiones, y como dice la palabra, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Así que, ¿cuál es la solución? ¿Escaparnos? ¿Huir? ¿Alzar las alas como las aves y huir y desaparecer? Sí, es verdad. Creo que todos en algún momento hemos pensado: ¿cómo me gustaría desaparecer? Irme lejos, escapar. Es una alternativa que siempre está como un pensamiento, porque no queremos pasar momentos difíciles. ¿Cuántas veces hemos pensado si pudiésemos volver el tiempo atrás para enmendar errores, para no hacer lo que hice? ¿Cuántas veces hemos pensado incluso de que la manera es desaparecer del ambiente? Trampa que por lo general muchos cristianos caen. Cuando las adversidades y los problemas vienen, la primera insinuación de Satanás es dejar de congregarse, desaparecer de la iglesia. Y creo yo que en verdad son interesantes propuestas de Satanás. Y aunque parezcan bien maquilladas, son las peores decisiones que uno podría tomar. Así que no podemos negar, mis hermanos, de que David está expresando algo que hay en su corazón. Un momento de angustia, un momento seguramente de profundo dolor. Y no menciona quiénes son los consejeros que estaban allí, pero si hemos visto que David tenía gente que lo amaba, gente que hasta estaba dispuesta a ir al campo enemigo para traer una taza de agua para que beba el rey. Es muy probable que muchos de esos amigos o algunos de esos consejeros más cercanos, ante el peligro, les dijo: Rey, ¿por qué no te escapas como el ave
al monte. Y es aquí donde nosotros vemos que David expresa en los primeros 3 versículos su postura. ¿Qué es lo que él responde? ¿Y qué es lo que nosotros podríamos responder ante la adversidad? Ante los problemas que agobian, que agotan, o que muchas veces derriban tan fuerte que cuesta levantarse. Comienza diciendo David: en Jehová, en el Señor he confiado. Ni más ni menos lo que está diciendo aquí es que él encontró en Dios, en Jehová Dios, que él encontró su refugio. Por eso dice: ¿cómo me dices tú? ¿Cómo me dices a mi alma que yo escape como el ave hacia el monte? David fundamenta el por qué él no va a dejar su refugio, que es Cristo, que es Dios. Él dijo: porque en Jehová he confiado. Encontré en Dios mi refugio, inconmovible, seguro, mi refugio eterno, mi torre fuerte. No puedo yo abandonar el lugar más seguro que tengo para huir al monte. ¿Sabes qué hay en el monte? ¿Sabes qué es el monte? El monte ni más ni menos está relacionado con el mundo. Porque, mis hermanos, describe el rey David diciendo: porque he aquí los malos están allí. Los malos están en el monte. Ellos tienen sus arcos tensados, tienen sus flechas, sus saetas ya dispuestas para asaetar, para tirar la flecha y para matar a los rectos de corazón. Pero no lo ves porque están ocultos. Por eso es que tú me dices erradamente, equivocadamente, que yo escape y que me vaya al monte. Si tuviésemos a David predicando en esta mañana aquí, él podría decir: ni se les ocurra abandonar a Cristo para ir al mundo. Porque aunque no ven el peligro, están ocultos, están en la oscuridad, están en la sombra. Y sabes, todos apuntan contra ti. Todos tienen sus arcos apuntándote a ti. Si tú eres un recto de corazón, si tú eres un hombre o una mujer justo, que fuiste justificados por los méritos de Cristo, tu lugar es Jesucristo. Tu lugar de refugio, de descanso, de consuelo, de paz, de amor, de seguridad. Todo lo que anhela tu alma está en Cristo. No debes buscar otro lugar. No debes pretender otra cosa. Debes entender que aunque haya problemas, que aunque haya adversidades, que aunque haya enfermedades, aunque haya peligro de muerte, nunca una buena opción va a ser salir a buscar fuera de Cristo lo que no hay. Todo está en Cristo Jesús. Tú fuiste llamado, tú fuiste escogido, tú fuiste introducido a la familia espiritual del Señor. Tú estás en el mejor lugar del universo. Tú estás en el lugar más seguro de todo el universo. No existe un lugar más bello que estar en Cristo Jesús. Por eso la palabra nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, es como si fuese claramente una nueva criatura, porque ya no tiene ninguna relación con las cosas viejas, porque esas no existen más. Todas las cosas en Cristo son hechas nuevas. Y usted y yo, mis amados hermanos, debemos aprender esta primera lección. ¿Es verdad que un cristiano puede pasar pruebas, angustias y aflicciones? Sí. ¿Hay un nivel hasta dónde podemos llegar nosotros a padecer?
Hermanos, Dios sabe hasta dónde. Pero mis hermanos, ningún dolor, ninguna prueba, ninguna angustia que te esté tocando vivir debe ser fundamento o motivo para que abandones tu fe en Cristo Jesús. Porque vuelvo a decir, solamente por la gracia y la misericordia de Dios, en nuestro país, en nuestra provincia, no hay persecución sobre la iglesia de Cristo. Que no quiere decir que nunca la haya. Que no quiere decir que no vengan momentos difíciles. Y si los vienen, ¿estás preparado? Y si viene la angustia, y si viene la preocupación, si vienen las pruebas, los problemas, ¿estás preparado para decir, en Cristo he puesto mi confianza? ¿Cómo me insinúas que yo abandone todo y huya? No lo haré. Porque aunque tú no lo veas, allí en ese monte, allí afuera, están ocultos los que quieren destruirte. David, en esta reflexión y en esta respuesta hacia esta propuesta, diciendo y afirmando él que su confianza está en el Señor y que él sabe que afuera no es un lugar seguro, sino que es más peligroso todavía, David está diciendo, si hago caso a lo que ustedes me están diciendo, lo que voy a romper y a destruir en mi vida son los fundamentos. Y después de eso, ¿qué me queda? Versículo 3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, si fueren destruidos los fundamentos o las bases, ¿qué ha de hacer el justo? Si en verdad yo hago caso de huir de la protección de mi Señor solamente con la idea de escaparme, escápate, huye por tu vida, vete, abandona todo y deja. Si tú estás pensando en eso, lo que estás haciendo es romper los fundamentos. Y después, ¿qué te queda? Ahora, hay tres cosas que a lo largo de la Biblia se ven principalmente como fundamentos cristianos. El primer y el más grande de todos los fundamentos es la palabra del Señor. Es lo que a cualquier cristiano lo hace sentir seguro. Lo que a cualquier cristiano lo hace sentir que puede sobrellevar cualquier adversidad. Si tu fundamento está en la palabra del Señor, tú podrás sobrellevar cualquier adversidad. ¿Escuchaste, hermano? Sea enfermedad, sea agonía de muerte, sea conflictos familiares, matrimoniales, financieros, lo que quieras llamarle, cualquier cosa que apunta a tu vida o atenta contra tu vida ocultamente para asaetarte y destruirte, déjame decirte que tú podrás sobrellevar cualquier adversidad si tu vida está fundamentada en la palabra de Dios, porque allí están las promesas, todas las promesas que en Cristo se hizo todo cumplimiento. Y por lo tanto, tu vida en Cristo Jesús garantizó que esas promesas se transformen para los hijos del Señor en herencias eternas juntamente con Cristo. Es una legalidad de Dios la que nos hace a nosotros entender esto. Pero el primer fundamento es la palabra. Si alguien cree que huir de los problemas es alejarse de Cristo, es estar deshaciendo el fundamento más sólido que está en tu vida, que es la palabra del Señor. Así que deberíamos preguntarnos nosotros, ¿estoy preparándome para el día de la adversidad? ¿Estoy preparándome para los días difíciles que puedan venir a mi vida? ¿Estoy en verdad cavando
y ahondando más y más y más para poner los cimientos de mi casa sobre el fundamento firme que es la roca, la palabra del Señor. Jesús en esa parábola y esa ilustración, Él dijo que el que oye mis palabras y las pones en práctica son personas prudentes, sensatas, que cavaron y ahondaron y pusieron el fundamento sobre la roca. Y la roca que está hablando Cristo aquí es su palabra, porque dice el que la oye y él la pone en práctica. Por lo tanto, mi hermano, es claro preguntarse o preguntarte en esta mañana, ¿qué haces tú con todos los sermones y mensajes que escuchas? ¿Qué haces tú con todas tus lecturas de la palabra de Dios que tienes en tu vida? ¿Simplemente es un momento de reflexión? ¿O en verdad estás invirtiendo en tu vida cada mensaje que Dios te da para hacer que tu vida se consolide la palabra del Señor? ¿Con qué se puede caer una muralla no fundada en buenos cimientos? Una zorra pequeña puede derribarla, decía. El segundo fundamento es la iglesia, mis hermanos, porque la iglesia es la que recibió de parte del Señor la palabra. Jesús en Juan 17 dijo claramente: Padre, yo les he dado tu palabra. Por eso el mundo los aborrece, porque ellos recibieron tu palabra. Y hermanos, no va a encontrar la palabra del Señor en los incrédulos, sino en los creyentes. Y la iglesia es un fundamento que la cual tú no debes destruirla. Así como la palabra, la iglesia es la que recibió la palabra. Y mis hermanos, cuando alguien ama la iglesia, cuando alguien atesora el regalo de pertenecer a una iglesia, sabe que la iglesia, aunque no haya hombres y mujeres perfectos aún, aunque seamos todos vasos de barro, débiles y frágiles, déjeme decirle que en la iglesia es donde, según la Escritura dice, Dios envía allí bendición y vida eterna. Es el lugar donde dice que sus ojos están puestos sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos en ese lugar. La iglesia es el lugar donde Dios ha regalado a través del Espíritu Santo diversidad de dones para la edificación mutua de la iglesia. En la iglesia yo voy a encontrar a alguien que me dé buenos consejos. En la iglesia yo voy a encontrar a alguien que por amor me va a exhortar y me va a disciplinar y me va a corregir para no errar el camino. En la iglesia yo voy a tener los que me ayudan. En la iglesia yo voy a tener los que oran por mí. En la iglesia yo voy a encontrar hombres y mujeres de fe. En la iglesia voy a encontrar maestros. En la iglesia voy a encontrar pastores. En la iglesia voy a encontrar lo que en el mundo afuera, en el monte, no hay. Y siempre la voz de Satanás va a ser: huye, escápate, vete. Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué le queda al justo? ¿Qué le pasa al justo? Si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué le queda al justo? Si la palabra ya no está en tu corazón, si la iglesia ya no está en tu corazón, ¿qué te queda, mi hermano? Y la voz de Satanás a veces inspira a los que están errados para decir: yo no necesito de nada porque yo con Cristo tengo una relación perfecta. Y déjeme decirle que al destruir el fundamento de la palabra, está ignorando que la misma palabra dice que yo no puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, porque el tal es un mentiroso. Yo no puedo aborrecer a mi hermano. Yo quiero estar donde está mi hermano. Yo quiero reírme con él, quiero llorar con él, quiero acompañarlo en silencio cuando las palabras no alcanzan, no consuelan. Quiero estar con mi hermano, con mi hermana, quiero sonreír al verlo, quiero abrazarlo, quiero alentarlo, quiero animarlo, porque mis hermanos, si ese fundamento de la iglesia tampoco está en tu vida, ¿qué te queda?
Ustedes como yo conocen hermanos que se han apartado de la iglesia y su rostro es lo primero que testifica de la amargura y del dolor que están pasando, y aunque el orgullo y la soberbia no los deja reconocer aún. Todos nosotros sabemos que muchos se ponen la careta de la risa, pero la risa solamente es un llanto disfrazado, mis hermanos. Si los fundamentos fueran destruidos, dice David, ¿qué me quedaría? Yo me quedo con Cristo, me quedo con su palabra, me quedo con su pueblo. Y el tercer fundamento es la familia. Es la familia. Sí, mis hermanos. ¿Se dio cuenta que todas las saetas y todos los arcos están intensados apuntando directamente para destruir la familia? ¿Te diste cuenta? ¿Cómo puede un padre sonreír con plenitud si alguno de sus hijos se pierde? ¿Cómo puede un esposo sonreír si su esposa está perdida o viceversa? ¿Cómo puede haber gozo y alegría en el hogar si el diseño original de Dios es el Salmo 128 que dice que el bienaventurado el varón que está sentado a su mesa y su esposa y sus hijos alrededor de ella son como retoños, como vástagos florecientes? ¿Dónde hay canción? ¿Dónde hay alabanza? ¿Dónde hay alegría sino en la iglesia de Cristo? ¿Dónde más se va a formar la iglesia sino con familias redimidas por la sangre de Cristo? Y hermanos, no nos olvidemos que la presión que está ejerciendo en este mundo es para que usted huya de la palabra de la iglesia y termine destruyendo su familia. Siempre el diseño de Dios fue la familia. Es la institución más vieja, bendecida en esta tierra. Fue la primera. Entra tú y tu casa al arca para ser salvos. Pero también quiero que veamos nosotros la respuesta que está dando David. Porque lo que dice David claramente es: yo he confiado en Jehová. Y reconoce claramente que está pasando momentos difíciles, pero ¿sabe cómo le llama a él? Soberanía de Dios. Esto que está pasando, David entiende que hay un Dios que tiene perfecto control de todo lo que está aconteciendo. Y que nunca, jamás, un justo va a ser desamparado por el Señor. Desde el versículo 4, David está haciendo la exposición de la soberanía de Dios, y él entiende que esa soberanía de Dios tiene un propósito y un principio. Dice el versículo 4, Jehová, ese Jehová a quien nosotros adoramos, ese Cristo a quien nosotros glorificamos, está en su santo templo. Y añade, Jehová, ese Salvador, ese Cristo, ese Rey de reyes y Señor de señores, tiene en el cielo su trono. Así que David está hablando como un rey, diciendo: si yo soy un rey que está atribulado por las pruebas, mi rey está sentado muy seguro en su trono. Y la iglesia debe entender que nosotros, al ser redimidos por la sangre de Jesucristo, nos ha constituido a todos nosotros reyes y sacerdotes, reyes atribulados, reyes perseguidos, reyes sufrientes por causa de su nombre. Pero saben, mis amados hermanos, la dirección del rey sufriente eleva sus ojos al cielo. Dice: mi rey está sentado en su trono en los cielos. ¿De dónde viene tu socorro? Del que está sentado en su trono en los cielos. Somos reyes en angustia. Somos reyes en batallas aquí, pero nuestro gran Rey de reyes ya venció, que está sentado en su trono. Por lo tanto, mis hermanos, no podemos nosotros pretender abandonar todo y huir simplemente porque estamos asfixiados, ahogados, perdidos, desorientados. No, mis hermanos. Si usted está pasando pruebas que nunca las tuvo, es el mejor momento y el más propicio de todos los momentos para que usted declare su confianza pública
en el Señor Jesucristo. Solamente confiado en Cristo, que es mi refugio seguro. No voy a huir al monte. No voy a destruir los fundamentos, la palabra, la iglesia y la familia en mi vida. Yo confío en mi Señor que está sentado en el trono, porque su trono está en los cielos. Entonces, David, ¿qué es lo que te está pasando? David le responde, versículo 5, ¿sabe qué está pasando? ¿Qué dice David? ¿Qué te está pasando, hermano? Dígale usted, ¿qué te está pasando que estás en aflicción? ¿Estoy en qué? ¿En un tiempo de...? Dame paciencia, Señor. ¡Pum! Te manda prueba. ¿Porque en qué desencadena la prueba? Pruebas. David dice, esto es prueba. Esto no es juicio. Porque David le dice, mira la diferencia. Yo soy recto, yo soy justo. Por lo tanto, yo estoy en tiempo de prueba. Y la prueba va a terminar. Ya va a pasar. ¿Puedes decirte a vos mismo? Ya va a pasar. Siempre y cuando confíes en el Señor. ¿Se acuerdan? Si el sol llegare a oscurecer y no brillare nunca más, qué prueba seria, ¿no? Igual confío en el Señor, no me va a fallar. Qué bonito, ¿no? Pero claro, el que confía en el Señor está firme, está seguro, está convencido. Pero aquí encontramos nosotros que David dice, no, lo que estoy viviendo yo no es motivo para renegar, no es motivo para abandonar todo, para huir, y mucho menos para irme al mundo. No, ni se te ocurra pensar en eso. Yo estoy en un tiempo de prueba, porque Jehová es el que prueba al justo. ¿Por qué hace esto Dios? Simplemente, Deuteronomio 8 lo dice, yo te probé y yo te afligí durante estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Para saber qué había en tu corazón, si habías guardado o no habías guardado mi palabra. Mira, hermanos, somos acumuladores compulsivos de prédica, pero a la hora de la prueba, ¿qué hay de la palabra, del fundamento de tu vida? ¿Recuerdas lo que hablamos el domingo pasado? ¿Tienen un Dios invisible? Diga conmigo, pero dígalo fuerte. Porque dice, Dios es el que prueba lo justo, pero hay dos clases de personas. Están los justos, que sí pasan tremendos momentos, pero eso se llama pruebas. Pero hay otras clases de personas que el Señor los llama los malos. Pero el malo o al malo, al que ama la violencia o la iniquidad o al pecado, el que hace todas estas cosas delante de los ojos de Dios, dice la palabra que su alma, está hablando de Jehová, el que prueba el justo, su alma, el alma de Jehová, Dios mismo, dice, no los ama, los aborrece. Ya dijimos muchas veces que esa bonita frase que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado no es bíblica. Eso no lo dijo nadie en la palabra, ni siquiera Dios. Lo dijo Mahatma Gandhi. No es bíblica. Suena lindo y los púlpitos se llenan diciendo, Dios ama al pecador pero aborrece tu pecado. La Biblia dice que Dios no lo ama. Al malo, al pecador, al que ama la violencia, al injusto, mi alma los aborrece. Que suena más fuerte, ¿no?
Y dice que la justicia de Dios se manifiesta así: sobre los malos hará llover calamidades. Y si nosotros retenemos esa palabra calamidades, ¿a quién nos direcciona inmediatamente? A Job. Entonces Job era un malo porque él vivió calamidades. Ahora fíjese usted que la palabra calamidad no determina la acción de quienes son las que sobre ellos caen, sino que Job era un justo, pero las calamidades eran pruebas. Sin embargo, los malos, las calamidades son juicios. Y entonces yo debería reflexionar esto. Paremos un poquito y reflexionemos. Lo que me está pasando a mí es simplemente pruebas de un Dios para sacar de mí lo mejor de mí que hay por el fundamento de su palabra, o es consecuencia de mis malos procederes y tenemos un Dios justo que castiga y corrige al que hace mal las cosas. Yo puedo padecer por causa de Cristo o puedo padecer por mis delitos y pecados. Lo que vemos nosotros aquí es que Él hará llover calamidades, y dice la dimensión del dolor: fuego, azufre, viento abrasador. Está mostrando que el nivel de los sufrimientos de los que están sin Cristo realmente es terrible. Pero saben, hermanos, no niega que el sufrimiento de los justos también sea terrible, solamente que el justo se lo está probando para saber qué vas a hacer. Hermanos, ¿quieres irte de la iglesia al mundo? ¿Quieres huir? ¿Quieres escapar? La misma palabra dice que todo está bajo la observación perfecta del Señor. Versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos, ¿qué hacen? Ven. Y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Es Dios el que ve todo. Es Dios el que no se le escapa ningún detalle. Aún no llega la palabra a mi boca, dice el salmista, y tú, Señor, ya lo sabes. Ese es nuestro Dios, que según Él, versículo 7, obra de pura justicia. Porque dice: Jehová es justo y ama la justicia. Jehová es justo y ama la justicia. A veces nosotros hacemos hincapié de la justicia y nosotros llamamos qué es justo o qué es injusto. Pero si no lo vemos conforme a la cosmovisión bíblica y a cómo Dios ve la justicia, nosotros tendríamos una opinión errada, porque lo estaríamos haciendo en la justicia del hombre. Y claramente usted sabe qué opina Dios de la justicia del hombre. Es como un trapo de inmundicia. Pero lo que vemos nosotros acá es que claramente Dios hace una expresión de diferenciar las pruebas de los justos y las calamidades de los malos. Porque dice el versículo 7 al final: el hombre recto mirará tu rostro. Y eso no es otra cosa más que el consuelo más grande que puede sufrir alguien después del momento de tribulación. A veces me tocó a algunos de mis hijos cuando eran pequeñitos y tenían pesadillas, ir a calmarlo, como cualquier papá que escucha a su hijo gritar en una pesadilla. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Lo abrazamos y decimos: tranquilo, tranquilo, acá está papá, acá está papá. Y cuando abre los ojos, te mira y te abraza. Te vio y se tranquilizó y se calmó. ¿Sí? Ahora, cuando la pesadilla tiene tu esposa, es diferente ya. Huya. Me pregunto yo, ¿qué puede haber más tranquilizante
para un hijo, un niño que está aterrorizado por alguna pesadilla, que abrir sus ojos y ver el rostro de su papá. El mismo David decía, como un niño recién destetado, así está mi alma en ti, Señor. ¿Vio que cuando una mamá termina de amamantar a su hijo, vio cómo queda? Puede pasar la hinchada de Boca, de Atlético, tirando bombas y todo, y él va a estar, porque está satisfecho, complacido, está saciado, está en paz. No hay nada más lindo que David termine este salmo diciendo esto. ¿Entienden por qué yo no voy a huir cual ave? ¿Entienden ustedes por qué yo no voy a dejar mi confianza en el Señor? Estoy viviendo pruebas, angustias terribles y dolorosas, pero el hombre recto que es probado por el Señor tiene la mejor recompensa. Cuando pase la prueba, ellos verán el rostro del Señor. Qué lindo va a ser ese día. Ahora quiero llevarlos al último punto. ¿Qué tiene que ver el Salmo 11 con nosotros? ¿Cómo lo podemos aplicar con nosotros? ¿Cómo nos sirve este Salmo de David a nosotros? Bueno, aquí deberíamos nosotros hacer un contexto un poquito histórico acerca de este Salmo. Y lo primero que tenemos que ver es que este Salmo de David principalmente lo escribió en un trasfondo de algo que él estaba viviendo. Y ese algo era nada más y nada menos la persecución y el intento de Absalón, de su propio hijo Absalón, de destruir su vida. ¿Cuántos conocen la historia de Absalón, el hijo de David? Ahora, en mis tiempos de ignorancia, creí y hasta prediqué lo que creo que hasta el día de hoy se sigue predicando en muchas iglesias. Y a veces hasta me tocó hablar del espíritu de Absalón. ¿Escucharon hablar de esto? Hasta creemos que tendríamos la oportunidad de reprender al espíritu de Absalón o de echar fuera al espíritu de Absalón. Y por lo general se trae a luz al espíritu de Absalón en la iglesia cuando pareciera ser que el pastor está en peligro de ser destronado. La rebelión. Espíritu de Absalón. Y yo creo que acá la Biblia no nos quiere transferir a nosotros un espíritu de Absalón, sino mostrarnos lo que hay en la carne. Acá no se trata de algo espiritual, sino que se trata de algo carnal, que todos lo tenemos. Y si tuviera que ver el antitipo de esta historia, David es el antitipo de Cristo, gobernante, rey, Señor, seguro, confiado, victorioso. David es Cristo en la tipología. Y Absalón, el enemigo, el opositor, el que quería destronarlo, sacarlo del trono para él reinar, no es otra cosa más que su propio hijo. Por lo tanto, hay una relación directa aquí. Ese soy yo. Ese soy yo porque yo debo andar en el espíritu y no en la carne. Yo soy aquel David que tiene una vida espiritual, que es Cristo en mí. Como dijo Pablo en Gálatas 2:20, yo ya no vivo, es Cristo el que vive en mí. Pero ese Absalón, en la cual David, como su propio padre, vio en él una amenaza, es justamente ante el consejo y ante incluso impulsos de David de salir huyendo. ¿Se acuerda algunas características de Absalón? La Biblia describe que era un muchacho precioso, muy bello. Y era tan presumido que dice que tenía una cabellera
Yo no sé qué hubiera hecho Absalón en esta época que todos se pasan la cero, ¿no? Jamás hubiera dicho él. Porque si hay algo que de él presumía, era de su cabellera. No sé cómo habrá sido a los ojos de la gente la cabellera de Absalón, pero no hay duda que él amaba su cabellera. ¿Sabe cómo murió? Cuando él era perseguido, iba en un mulo, corriendo, y se metió por unas encinas de árboles. ¿Y dónde lo agarró un árbol? De sus cabelleras, y quedó, dice textualmente la Biblia, 2 de Samuel 18, después leanlo del 15 al 18, que quedó suspendido entre el cielo y la tierra, colgado. Y allí lo mataron, por lo que él idolatraba, endioseaba. Curiosamente, Cristo también quedó suspendido entre el cielo y la tierra, ¿no? Pero una actitud totalmente diferente, de humildad y de sacrificio por los pecadores. Así que este Absalón era el motivo por el cual les estaban diciendo a David: David, huye. Y según la palabra en el capítulo 15, 2 de Samuel, después quiero que lo lean porque es una muy linda historia. Dice y narra que Absalón se solía parar a la puerta de la ciudad y él conspiraba contra su padre, y él decía: ¿cómo? ¿Cómo es que no lo atiende el rey? Si yo fuera el rey, les haría justicia. Así iba manipulando Absalón. Así que yo voy a hablar ahora de la historia para terminar de David y Absalón, pero quiero que en esa historia usted vea a usted mismo. Yo quiero que usted vea ahora que usted ha sido llamado a vivir y andar en el Espíritu. Pero la batalla más grande que usted tiene y que yo tengo es mi yo, mi ego, mi carne, que está viciada. Y quiero resaltar 8 características de esa particularidad de la carne, que podríamos llamarle Absalón, no un espíritu, sino la carne, que yo debo vencer y destruir en mí. Primero, Absalón, ¿qué hace? Absalón planta dudas y lanza insultos contra quien está liderando, ordenado por Dios. Absalón critica a los líderes y dicen que no les importa nada de lo demás. ¿Saben qué pasa aquí? Entre la carne y el espíritu, entre mi vida y la vida de la carne, es que justamente nuestra carne se encarga de plantarnos dudas, se encarga, de lanzar todo tipo de intentos de independencia. No vas a ponerte a orar por todas las cosas cuando vos tenés que hacer las cosas. Siempre van a poner la carne en nuestras vidas en enemistad contra el espíritu, como lo dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, ese Absalón, que es mi carne, es independiente. No quiere depender de nadie. Quiere hacer las cosas conforme a su propio deseo, conforme a su propia concupiscencia. Segunda característica: Absalón utiliza las amabilidades exteriores y favores para ganar corazones de la gente. Hermanos, les aseguro que ustedes en la carne son las personas más amadas por el mundo. Pero ¿saben cuándo van a empezar a ser aborrecidos por el mundo? Cuando usted se muestre como un hombre o una mujer espiritual. En su trabajo, en la facultad, en el vecindario donde usted esté. Porque mis hermanos, Jesús lo dijo: por mi causa, por mi nombre, seréis vituperados, perseguidos, aborrecidos y aún muertos. Queridos hermanos, todos nosotros sabemos cómo actuar en la calle, en el mundo, y cómo actuar en la iglesia. Es como si el GPS lo tengo yo y sé cómo voy a direccionar. Pero Pablo nos dice que vivamos santa y piadosamente en toda nuestra manera de vivir. Yo no debo hacer un tiempo aquí y un tiempo allá. No me sirve de nada, porque yo estaría rompiendo fundamentos, estaría permitiendo a Absalón que se levante
que es mi propia carne. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a dejarlo todo. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Es Cristo o eres tú? ¿Sabes? Absalón prometía cosas que no la iba a cumplir. Tercer lugar, Absalón necesita una audiencia para poder prosperar. Necesita buscar gente que lo siga para poder tener él seguridad de que está haciendo las cosas como él quiere. ¿Saben, hermanos, cuándo se terminan los intentos de la carne? Cuando dice la palabra, no le des lugar. Punto. ¿Sabe cuándo la carne va a fracasar? Cuando le obedezcas una vez por todas a Cristo, cuando Él te dice, niégate a ti mismo. Porque ¿qué quiere mi carne? Venganza. Mi carne quiere aplausos. Mi carne quiere alimentar mi ego. Mi carne quiere satisfacer mis apetitos sexuales. Mi carne quiere todo lo que mi carne quiere. ¿Y qué hace tu espíritu? Huye. Dejas el trono. ¿Qué dice la palabra? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día, estar dispuesto a matar y crucificar tu carne. Y sígueme. Es la vida espiritual que nos demanda el Señor. En cuarto lugar, Absalón hace promesas que no tienen las más mínimas intenciones de cumplirlas. Por eso es que hay muchos hermanos que fracasan en su fe porque prometen al Señor hacer cosas para el Señor en la carne, no en el espíritu. Mañana empiezo a tener mi devocional diario con el Señor. ¿Y cuándo va a llegar ese día? Si todavía no tocaste la Biblia. Un pastor una vez fue invitado a la casa de una familia creyente a tomar el té. Y el pastor, cuando se despidió, sacó la cuchara de la mesa. Cuando pasó el tiempo, ella se acordó, vio la mujer, vio que le faltaba una cuchara y se acordó y dijo, el pastor me robó la cuchara. Así, con esa amargura y ese enojo, pasó un año entero cuando el pastor volvió a visitarla y entonces le dice, pastor, tengo algo guardado en mi corazón. Hace un año yo lo invité a usted a tomar el té a mi casa y ¿sabe qué triste fue descubrir que usted me robó la cuchara? Y el pastor dice, yo nunca le robé la cuchara. Yo simplemente puse su cuchara en la Biblia suya. Hace un año que no tocó la Biblia y su cuchara estaba en la Biblia. Promesas al Señor. Señor, te prometo que voy a ser fiel y voy a congregar todo este año. Promesas en la carne. Señor, te prometo que voy a hacer de mi vida un faro de luz en mi barrio. Y ahí anda. ¿Dónde está el faro de luz? ¿Dónde está el comportamiento? Hermanos, Absalón se pasaba prometiendo cosas que no la iba a cumplir jamás. Y cuando nosotros hacemos promesas al Señor en la carne, que téngalo por cierto que está pecando, porque no va a cumplir. Nosotros debemos buscar agradar al Señor cuando andamos en el Espíritu, mis hermanos. Romanos está diciendo claramente que el que pretende agradar la carne no va a tener ninguna ventaja. Pero el que agrada al Señor es que está andando en el Espíritu, mis hermanos. Así que si usted quiere enmendar sus daños delante del testimonio que porta el nombre de Cristo, usted debe hacer las cosas en el Espíritu y andar en el Espíritu. No huya, no abandone, resista. Quinto, la falta de perdón y la amargura en el corazón de Absalón era justamente fundamentos en la cual Absalón se inspiraba para derrotar y sacar a David. Por eso digo que lea toda la historia y va a entender por qué. Pero a veces el rencor, la falta de perdón y el odio que tiene el banco de seguridad que se llama la carne. Porque Pablo lo dice en Gálatas 5. La carne se manifiesta con celos, con enojos, con iras, con disensiones, con pleitos.
La carne tiene todos esos plazos fijos para renovarlo todo el tiempo. Pero en el Espíritu, el fruto del Espíritu es totalmente diferente. Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es mansedumbre, es templanza. Mis hermanos, no hay ley contra tales cosas. En sexto lugar, Absalón es capaz de engañar aún a los escogidos para llevarlos a someterse a sus propias artimañas. Claramente, cuando Absalón se levanta con este intento de rebelarse, ¿saben a quién tomó la mente y lo distorsionó y lo hizo como un seguidor suyo? Nada más y nada menos que el consejero principal de David, llamado Aitofel. Era el consejero principal que se cambió de bando, pasó a ser un aliado de Absalón. ¿Por qué? Porque Aitofel, el mano derecha de David, fue engañado. Y saben que el que anda en la carne tiende a engañar porque muestra apariencias que no son reales. ¿Saben? Los verdaderos hombres y mujeres sinceros de Dios son los que andan en el Espíritu. ¿Por qué? Porque no quieren mentir. Pero la artimaña de la mentira que está en la carne es mostrar ficticiamente lo que no son, ni viven ni practican. ¿Cómo le va, hermanos? Bien. No está bien. Estoy en el lodo cenagoso. Estoy clamando para que el Señor saque mi vida de este lodo y me ponga en una roca firme. Pero ¿por qué no hablamos la verdad? ¿Por qué no predicamos la verdad? Porque Absalón cuida su cabellera, cuida su imagen, cuida su orgullo, cuida su postura. Séptimo, Absalón saldrá a la superficie tarde o temprano a causar rebelión. Probablemente usted todavía no tuvo un enfrentamiento fuerte con su propia carne, pero en cualquier momento puede salir. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a abandonar todo? ¿Va a romper los fundamentos? ¿Va a huir de la presencia del Señor? ¿Va a abandonar el gobierno del Espíritu Santo? ¿O en verdad usted va a decir, no, mi confianza está en Cristo, mi confianza está en el Señor? Y octavo, Absalón es orgulloso, es engreído, se ama a sí mismo, su cabellera era su esplendor, es exhibicionista, le gusta que todos lo miren, que todos lo aplaudan, que todos lo amen. Contrario al ser humilde, contrario a humillarse delante del Señor, contrario a que ya no se vea a mí, sino que se vea a Cristo en mí. Totalmente diferente. Así que esta batalla es permanente, es la carne contra el espíritu, es el mundo contra el reino de Jesucristo, es el orgullo en contra de la humildad, es la rebelión en contra de la obediencia. Siempre va a estar esa batalla. Por lo tanto, mis amados hermanos, aquí está la conclusión. No se trata de un espíritu de Absalón para reprenderlo, se trata de la carne que debe ser crucificada. En Jehová he confiado. ¿Cómo me decís a mi alma que escape cual ave al monte? Allí están los malos, los que tienden su arco y disponen sus saetas para asaetarme con sus cuerdas en lo oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, si yo me fuera y destruyo mis fundamentos, ¿qué haré después? Jehová está en su templo. Él está sentado en los cielos en su trono, y sus ojos ven y examinan a todos los hijos de los hombres. Pero sobre todas las cosas debes reconocer que si eres un recto, estás siendo probado por el Señor, estás bajo prueba del Señor. Pero si tus actitudes son malas por incrédulo y no te arrepientes, hay juicio del Señor verdaderamente. Pero sabes, no culpes a Dios. Él es justo y ama la justicia. Y si tú eres un hombre, una mujer que camina en rectitud, tú verás el rostro del Señor.
Por eso mi refugio, tu refugio, se llama Jesucristo. No hay otro en quien podamos confiar. Yo te aliento, amado hermana, amada hermana, que cuando Absalón se despierte en tu vida y te vea tentado a dejar todo, resístelo, crucifícalo. Dile que tu confianza está puesta en el Señor y haz las cosas que el Señor quiere que hagas, porque veremos todos el rostro de nuestro Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por tu gran misericordia, porque en Cristo encontramos para siempre nuestro refugio eterno, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres el que nos das lo que nadie más nos puede dar. Esa seguridad y ese consuelo para nuestras almas. Señor, sabemos que son momentos y tiempos difíciles que vive el cristiano y probablemente vengan aún mayores, pero sabes, tu palabra es el fundamento de nuestras vidas. Tu palabra es el fundamento de nuestra iglesia. Tu palabra es el fundamento de nuestra familia. Si estos fundamentos fueran destruidos, ¿qué nos queda, Señor? Por eso, Padre Santo, gracias por esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a reconocer lo que nos oprime, lo que nos agobia, nos aflige, nos perturba. Enséñanos a ver tu verdad y a confiar en ti, Señor. Ayuda a mis hermanos aquí presentes en esta mañana que llegaron con mucha carga, con mucho dolor, con mucha angustia. Es mi deseo, Señor, que si en tu misericordia y voluntad así lo quiere, sean librados de esa sensación, de esa angustia, de ese dolor. Pero si no, Señor, que ellos puedan ir entendiendo que solamente es un tiempo de prueba y ya va a pasar. Porque el justo se gozará con gran alegría y se recrearán los huesos que han sido abatidos. Porque, Señor, el gozo de la salvación siempre va a estar en aquellos. Señor, gracias por tu increíble y maravilloso amor. Gracias por la perfección de tu palabra. Y gracias por la obra de tu Espíritu Santo que aplica en nuestras vidas. La gloria y la honra sea para ti. En Cristo Jesús. Amén.